Muy bien, continuando con el análisis de las ondas que obtuvimos anteriormente, nosotros llegamos a identificar una onda que queríamos nosotros a propósito generar, que fue esta onda que en este caso quedó en dirección de X1, que es una onda que se mueve en dirección longitudinal, ¿sí? Y otras dos ondas, ¿sí?, que de hecho son iguales, ¿sí?, que se dieron como remanente, no las quisimos generar a propósito, pero se dieron, ¿sí?, y que quedan tanto en dirección 2 como en dirección 3, y que a pesar de que son función de la dirección longitudinal, esto, para encontrar cualquier punto como se va desplazando la onda, ahora será función de la velocidad tangencial en lugar de la velocidad longitudinal como era para la onda longitudinal, ¿sí?, en el caso anterior. Ahora, si nosotros consideramos las definiciones tanto para la deformación infinitesimal como para la rapidez de rotación infinitesimal, llegamos a lo siguiente. La deformación, ¿qué deformaciones vamos a tener? Bueno, U1 es función de X1, por lo tanto, tendremos la deformación 1, 1. U1 no es función de X2, pero U2 sí es función de X1. Por lo tanto, tendremos epsilon 1, 2 y por simetría tendremos a epsilon 2, 1. Y U3 es función de X1. Por lo tanto, tendremos a la deformación 1, 3 y por simetría la deformación 3, 1, que en este caso se puso 1, 3 también porque sabemos que son exactamente iguales. Si nosotros analizamos los términos de deformación normal 2, 2 y 3, 3, ¿qué vamos a ver? Que U2 y U3 no son función ni de X2 ni de X3, por lo tanto van a ser nulos esos términos. Y al no ser función de X2 y de X3, también este término de deformación angular o deformación a corte, epsilon 2, 3, será nulo. Muy bien, ahora, el fenómeno que estamos analizando es una onda elástica, por lo tanto se tratará de un fenómeno lineal. Si tenemos un fenómeno lineal, podremos nosotros realizar superposición de efectos. Muy bien, entonces, voy a definir, ¿sí?, el análisis de la primera parte. ¿A partir de qué? A partir de la superposición de efectos. Esa onda se movía en dirección longitudinal, entonces va a ser una onda longitudinal. Y aquí tiene otro nombre que ya aparece, ahorita vamos a ver a qué se debe ese nombre. Como decía, por superposición de efectos, lo que voy a considerar es que el desplazamiento en dirección 1 existe, mientras que los otros dos desplazamientos no los voy a considerar, me voy a hacer un poco aquí de la vista gorda de mientras con ellos. No estoy diciendo que sean ceros, no estoy diciendo que se aparezcan, sino que por efecto de la superposición nada más voy a analizar lo que está en dirección del eje X1. Si yo analizo la deformación, ¿sí?, solamente me queda el término de deformación normal 1, 1. Los otros dos términos, ¿sí?, de deformación angular epsilon 1, 2 y epsilon 1, 3 aparecerán más tarde cuando analice el movimiento en dirección transversal, ¿sí?, es decir, las ondas o los desplazamientos en dirección 2 y en dirección 3. Y si yo analizo, por eso es que aparecía aquí la definición de la rotación infinitesimal. Si yo analizo el término de rotación infinitesimal, yo lo que voy a ver es que todo elemento se me va a hacer cero, es decir, este campo va a ser nulo. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir a la rotación cuando estamos bajo la acción de esta onda? Pues que no existe, y si no existe, hablamos de un cuerpo que es irrotacional. Debido a eso estoy poniendo también que se llama esta onda longitudinal o irrotacional. Ahora, si nosotros consideramos la ecuación de Navier para analizar, ¿sí?, tenemos lo siguiente, tenemos lambda más mu, ¿sí?, parcial respecto de xy de la parcial de uj en xj, más mu parcial respecto de xj de la parcial de ui respecto de xj, más la densidad inicial por la aceleración que produce fuerzas de cuerpo, es igual a la densidad inicial por la segunda parcial de los desplazamientos respecto del tiempo dos veces. Algo que no hicimos anteriormente y que vale la pena por cuestiones de ver qué es lo que tenemos en cada término, es dejar esta expresión de la ecuación de Navier en notación general. Y entonces lo que tenemos es lambda más mu, y analicemos el término que tenemos entre paréntesis, que es la divergencia, que lo hemos venido mencionando reiteradamente. Entonces tenemos divergencia de u. Y afuera, ¿qué tenemos? Tenemos una x con un índice completamente diferente, por lo tanto vamos a tener gradiente de la divergencia de u. Luego, en el siguiente término, ¿qué tenemos? Tenemos que para este término lo que está entre paréntesis es parcial de ui en xj. ¿Eso qué es? Es el gradiente de u.
Y afuera, ¿qué tenemos? Que se repite el índice de la x, es decir, xj. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Divergencia, es decir, vamos a tener mu, divergencia del gradiente. Y la densidad por la aceleración que produce fuerzas de cuerpo y la densidad por la segunda parcial respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a analizar? Primero, ¿dónde vale la pena analizar? Solamente en el eje x1. ¿Por qué? Porque debido al principio de superposición, es en la única dirección donde nosotros tenemos algo diferente de cero. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser las condiciones de análisis o simplificaciones que deberíamos de realizar? Bueno, lo que vemos en principio es que las fuerzas de cuerpo, por ejemplo, el peso del cuerpo, en nada afectará o ayudará al movimiento de esta onda elástica. Por lo tanto, vamos a considerar que el efecto de esto es despreciable porque no nos está modificando en nada el movimiento de la onda. Y entonces tenemos que, si analizamos, desarrollando término a término, tenemos lambda más mu parcial respecto de xy más la divergencia que es parcial de u1 en x1 más parcial de u2 en x2 más parcial de u3 en x3, donde de una vez digo u2 ¿cuánto vale? Vale 0, lo mismo que u3, entonces de una vez pongo que estos dos valen 0. Más mu parcial segunda respecto de x1 dos veces, más parcial segunda respecto de x dos veces, ¿sí? Más parcial segunda respecto de x3 dos veces para el término u1, es decir, simplemente lo puse de esta manera para no hacer tan larga la escritura. Más rho v1, que v1 ya dijimos que todas las aceleraciones que producen fuerzas de cuerpo las vamos a despreciar, es igual a la densidad inicial por la parcial segunda de u1 en el tiempo dos veces. Avanzando con estas expresiones llegamos a lo siguiente. Llegamos a que lambda más 2 mu, ¿sí? De hecho vemos que tenemos términos que se factorizan, entonces lambda más 2 mu multiplican exactamente al mismo término, que es la parcial segunda de u1 en x1 dos veces. Eso es igual a la densidad inicial por la parcial segunda de u1 en t dos veces. Recordando que el desplazamiento es igual a la amplitud de la onda por el seno de la frecuencia o de 2pi entre la longitud de la onda por x1 menos la velocidad longitudinal por el tiempo, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la primera derivada es igual a ¿quién? Bueno, si derivamos respecto de x1, tenemos que x1 está multiplicado por 2pi entre l. Entonces, sale por a y la derivada del seno, ¿quién es? Es el coseno. Entonces, coseno del mismo argumento que teníamos originalmente. Siguiente derivada, ¿qué obtenemos? Si volvemos a derivar, pues volvemos a ver que el único término que multiplica a x1 en esta primera derivada es 2pi entre l. Entonces queda 2pi entre l al cuadrado, ¿sí? Por a. Y luego la derivada del coseno, ¿quién es? Es el menos seno, entonces por eso este signo menos. Entonces, seno del mismo argumento. ¿Por qué está tachado esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Primero necesitamos ver qué va a quedar de la derivada respecto del tiempo. No se va a incluir la primera derivada en el tiempo porque vemos que es muy parecida a la primera derivada respecto de x1. El único término que estaría de más sería el que está multiplicando a t, aparte de 2pi entre l, que es la velocidad longitudinal. Y entonces si yo vuelvo a derivar, ¿qué me queda? Bueno, me va a quedar lo siguiente. Me queda 2pi entre l al cuadrado, porque era un término que estaba multiplicando aquí originalmente. Luego el otro término, ¿quién es? La velocidad longitudinal, entonces velocidad longitudinal al cuadrado, por a. Y luego seno, la derivada del coseno es el menos seno. Pero, ¿qué sucedería? Tenemos un menos aquí. Cuando derivamos, tenemos menos por menos, más. Y el menos de la derivada del coseno nos da este signo menos. Y tenemos seno exactamente del mismo argumento. Entonces, ¿qué vemos? Para no sustituir completamente en esta ecuación original, a la que habíamos llegado a través de Navier, ¿sí? Simplemente voy a ver qué términos se repiten. Y los términos que se repiten es el signo menos, es 2pi entre l al cuadrado, es la amplitud de la onda y es todo el seno, ¿sí? Toda la función seno es exactamente lo mismo lo que tengo de un lado y del otro. Por lo tanto, lo único que nos queda es que lambda más 2 mu es igual a la densidad del cuerpo por la velocidad longitudinal al cuadrado. Ahora, ¿qué vemos? Que la velocidad longitudinal, sin importar que esté elevada al cuadrado,
es función de otras dos constantes elásticas, en este caso lambda y mu. ¿Esto qué significa? Bueno, habíamos visto anteriormente que siempre que una constante elástica era linealmente dependiente de otras dos, eso era la definición para una nueva constante elástica. Por lo tanto, la velocidad longitudinal de la onda y por lo general la velocidad longitudinal del sonido va a ser una nueva constante elástica para un sólido. Ahora, considerando las definiciones para lambda, que es igual a 2 mu nu entre 1 menos 2 nu, y del módulo de elasticidad, que sabemos que es una constante elástica muy comúnmente usada, la cual es igual a 2 mu por 1 más nu, vamos a emplear esto en la ecuación que obtuvimos a través de la ecuación de Navier. Ahora, algo que podría sernos útil más adelante es el despeje de este 2 mu, y vamos a decir que 2 mu es igual al módulo de elasticidad entre 1 más nu. Si nosotros tomamos en cuenta esto, vamos a poner esta primera parte. Aquí tengo a lambda. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente tendríamos que sumarle 2 mu, y esto es igual a ρ0 por la velocidad longitudinal al cuadrado. Si yo hago esta suma, ¿qué me queda? Me queda 2 mu nu más 2 mu menos 4 mu nu. Todo esto entre 1 menos 2 nu. Si continúo con estas operaciones, ¿a qué voy a llegar? 2 mu menos 4 mu nu menos 2 mu nu. Y como tengo 2 mu como factor común, de una vez lo voy a poner aquí. Es 2 mu que saco como factor común, que multiplica a 1 menos nu. ¿Y esto entre quién? Entre 1 menos 2 nu. Esto es igual a la densidad inicial, velocidad longitudinal al cuadrado. Muy bien, ¿qué veo aquí? Tengo este término 2 mu. Lo voy a poner en función de quién? Del módulo de elasticidad, y por eso fue que hicimos este despeje anteriormente, ¿sí? Porque me va a ayudar, para que quede todo esto en términos de constantes elásticas más empleadas. Y entonces lo que me queda es lo siguiente. Me queda el módulo de elasticidad entre 1 más nu, que multiplica a 1 menos nu entre 1 menos 2 nu, es igual a la densidad inicial, velocidad longitudinal al cuadrado. Por lo tanto, para terminar este segmento, ¿qué vamos a decir? Que la velocidad longitudinal, ¿sí?, va a ser igual a lo siguiente: al módulo de elasticidad entre la densidad por 1 más nu, y esto a su vez multiplicado por 1 menos nu entre 1 menos 2 nu, elevado todo esto a la 1/2. Y de esta forma nosotros definiríamos la velocidad longitudinal de la onda, ¿sí? Y que quede en función de estas constantes elásticas que son mucho más conocidas, que es el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Finalmente, una simplificación muy usual, pero con la que hay que tener mucho cuidado y que aparece en los libros de ciencia de materiales, es la siguiente. Decimos nosotros que si tenemos un sólido bajo estas características de ser isotrópico, es decir, si partimos de esta idealización, vemos que para todos los sólidos isotrópicos es muy común que el coeficiente de Poisson sea alrededor de 1/3. Aquí esta simplificación, ¿en qué va a consistir? En generalizar este valor para el coeficiente de Poisson. Si nosotros hacemos esto, y para hacer esto voy a tomar una ecuación antes del despeje de la velocidad longitudinal, es decir, esta ecuación 1. Lo que voy a decir es lo siguiente: de esta, ¿sí?, yo lo que voy a obtener es el módulo de elasticidad, y si sustituyo me queda 1 menos 1/3, son 2/3, entre 1 menos 2/3 me queda 1/3.
Y el módulo de elasticidad a su vez estaba dividido entre 1 más el coeficiente de Poisson, es decir, 1 más 1/3 son 4/3. Esto es igual a ρ0 velocidad longitudinal al cuadrado. Y entonces, a partir de esto, ¿qué obtenemos o qué podemos obtener? Bueno, que 3 medios, ¿sí?, ya simplificando estas operaciones, del módulo de elasticidad son iguales a la densidad inicial por la velocidad longitudinal al cuadrado. ¿Por qué se hace esto? Para simplificar y poder obtener de manera aproximada, que no exacta, usualmente al módulo de elasticidad. Es decir, este es un experimento muy usualmente usado para determinar al módulo de elasticidad. ¿A través de qué? A través de aparatos de ultrasonido hacemos inducir una onda elástica con cierta velocidad y entonces podemos medir el módulo de elasticidad. Pero esta es una simplificación muy fuerte y entonces vamos a llegar a una aproximación y no a un resultado exacto. Y entonces en los libros de ciencia de materiales es muy común que aparezca esta relación, que la velocidad longitudinal es igual a, si no estoy mal, debe ser 3 medios del módulo de elasticidad entre la densidad, todo esto elevado a la 1/2. Y entonces nos representan que una forma de obtener muy fácilmente a la velocidad longitudinal, o si despejamos al módulo de elasticidad, al módulo de elasticidad, va a ser a través de una relación como esta. Sin embargo, si hacemos esto, ¿qué sucede? Que se pierde esa idea de que la velocidad longitudinal es una nueva constante elástica. Muy bien, con esto terminamos esta parte y solamente nos restaría un video para acabar de ver algunas características de las ondas tangenciales. Gracias.